Hay momentos en los que incluso lo sagrado parece perder sentido. La oración se convierte en rutina. La fe resuena en el vacío. El corazón, que antes se abría con facilidad, ahora se cierra como si estuviera cansado de esperar. Y el silencio que viene del cielo no consuela, inquieta. Buscas dirección, pero todo lo que encuentras es esa extraña sensación de estar siendo ignorado. Y ahí es cuando el alma empieza a agotarse, no por falta de ganas, sino por la ausencia de respuestas. O sea, como si algo dentro de ti dijera, lo he intentado, pero ya no puedo seguir. Este cansancio espiritual es más común de lo que parece. No es abandono, es agotamiento. El alma clama por sentido, pero el dolor parece más grande que cualquier promesa. El tiempo pasa, y en lugar de claridad, lo que se instala es un vacío, un agujero silencioso que engulle incluso los versículos bíblicos que antes te hacían llorar. Y cuando nada funciona, ni siquiera lo sagrado, rendirse empieza a parecer una opción sensata, no por debilidad, sino por puro agotamiento. Billy Graham decía, Dios nos prueba, no para destruirnos, sino para fortalecernos. Pero cuando estás en medio de la prueba, cuesta ver algún tipo de fortaleza. Solo ves la ausencia, la espera interminable, el peso de seguir aguantando cuando todo dentro de ti ya grita descanso. Y es ahí cuando el desespero empieza a parecer más real que la fe. Porque el dolor es concreto, el silencio se escucha, la soledad se toca, y aunque sepas que Dios es bueno, hay días en los que el dolor parece estar más presente que Él. Viktor Frankl, al hablar del sufrimiento más profundo, decía que lo que impide que el desespero venza es el sentido, no el consuelo, no la ausencia de dolor, sino el sentido, el por qué, el para qué. Y quizá eso es justo lo que te está faltando ahora. No fe, sino dirección. No fuerza, sino propósito. No respuestas, sino sentido. Porque cuando el dolor tiene sentido, se puede soportar. Cuando el sufrimiento forma parte de un propósito mayor, no te destruye, te reubica. Tal vez eso que estás llamando abandono sea en realidad un proceso de reposicionamiento. ¿Y si todo este silencio no fuera rechazo, sino preparación? ¿Y si no estás siendo olvidado, sino apartado para algo que aún se está formando en lo invisible? Antes de rendirte, para, respira, escucha más profundo. Puede que Dios no esté lejos, puede que esté más cerca que nunca, solo que está actuando de una forma que tus ojos todavía no logran reconocer. Hay renuncias que, en realidad, son gritos de auxilio. No son falta de fe, son fatiga, son el resultado de oraciones sin respuesta, de esfuerzos sin fruto, de esperas tan largas que acaban enfermando el corazón. Es en ese punto donde muchos creen estar en crisis espiritual, cuando en verdad lo que están es sobrecargados por expectativas mal ubicadas, esperando de Dios una prisa que Él nunca prometió, rogando por resultados visibles de un Dios que eligió obrar en lo invisible. Hay un bloqueo sutil que ocurre cuando sustituimos la presencia de Dios por el rendimiento, cuando, sin darnos cuenta, empezamos a tratar a Dios como un medio para conseguir lo que deseamos, y no como el fin en sí mismo. Y cuando eso sucede, hasta las oraciones más sinceras se enfrían. Incluso los ayunos más estrictos pierden el sentido, porque en el fondo el alma ya no anhela a Dios, anhela lo que Él puede dar, y es ahí donde aparece el deseo de rendirse en silencio, pero cargado de dolor. No porque Dios haya fallado, sino porque pusimos nuestra esperanza en lo que haría, y no en quien Él es. El plan de Dios nunca fue acelerar nuestra vida, fue transformar nuestro corazón. Él no tiene prisa, Él pule, Él refina, Él corrige la ruta para que no solo llegues a donde anhelas, sino que llegues completo, transformado, preparado. Pero eso requiere tiempo, requiere entrega, requiere paciencia ante lo invisible, y es ahí donde entra una promesa velada en las Escrituras, una que pocos notan, pero que encierra uno de los mayores secretos del camino espiritual. La esperanza postergada enferma el corazón. Proverbios 13:12. Ese versículo no es una reprimenda, es un diagnóstico. Nos muestra que el corazón humano sufre cuando espera algo que no llega, que se enferma cuando los sueños se alargan sin cumplirse. Pero también revela que Dios lo sabe, que Él entiende ese dolor,
y por eso no ignora el tiempo de espera. Lo usa, lo transforma, lo dirige, porque a veces la fe más profunda no consiste en seguir creyendo por un milagro, sino en seguir buscando la presencia, incluso cuando todo dentro de ti grita por rendirse. Vivimos en una cultura que idolatra lo inmediato. Todo tiene que ser rápido, visible, medible, pero el espíritu no funciona al ritmo de la prisa. La fe auténtica no se forja en el resultado, sino en el proceso. Y ese es uno de los grandes engaños de la espiritualidad moderna, creer que la acción de Dios debe ser instantánea para ser real, como si el milagro fuera el punto final y no el inicio de algo mucho más profundo. Muchos piensan que el obrar de Dios llegará para evitar el dolor, para eliminar el sufrimiento, para saltarse etapas. Pero las Escrituras muestran una y otra vez que la transformación más genuina no ocurre cuando Dios nos libra, sino cuando nos sostiene en medio de la espera, cuando nos moldea a través del tiempo. El paralítico junto al estanque, por ejemplo, esperó 38 años antes de encontrarse con Jesús. 38. No fue abandono, fue formación. Fue el tiempo que el cielo determinó para que la sanidad no fuera solo alivio, sino también un nuevo comienzo. Cuidado con la espiritualidad que ofrece atajos. Puede parecer atractiva, pero es superficial. Y lo superficial no sostiene. Lo superficial no sana por completo, porque hay heridas que exigen profundidad. Hay procesos que no se pueden acelerar. Hay zonas del alma que solo florecen cuando se respeta su tiempo. La prisa no es sinónimo de fe. A veces es solo miedo a seguir sintiendo. Y cuando buscamos la fe como anestesia, corremos el riesgo de convertirla en refugio del dolor y no en camino hacia la verdad. La neurociencia confirma lo que la Biblia ya enseñaba con lenguaje poético. Los cambios verdaderos necesitan ciclos, necesitan repetirse, sostenerse, vivirse con intención. Ciclos de 18 días pueden reconfigurar patrones mentales, emocionales e incluso espirituales, no por arte de magia, sino por constancia, por entrega, por decisión diaria. La fe, en este sentido, no es un acto aislado de valentía, es un recorrido que exige perseverancia, incluso cuando no hay señales visibles. No subestimes el tiempo, no desconfíes del proceso, porque lo que parece lentitud puede ser Dios obrando con delicadeza, y lo que parece una espera interminable puede ser justo lo que te evitará caer otra vez en los mismos lugares. La transformación que perdura no empieza con ruido, empieza en silencio, empieza en lo invisible, pero un día florece. Y cuando florece, sostiene lo que antes te derrumbaba. El alma necesita un espacio donde pueda ser escuchada sin ser interrumpida, un lugar seguro donde la fe y la fragilidad puedan convivir. Y muchas veces, ese espacio no está fuera, sino dentro de nosotros. Por eso, los próximos 18 días no se tratan de hacer más, se tratan de hacer con intención. No se trata de prisa, sino de presencia. Existe un camino espiritual capaz de transformar no solo tus hábitos, sino también tu forma de percibir a Dios, a ti mismo y al dolor. Durante los primeros 6 días, la invitación es al silencio, pero no un silencio que esconde, sino uno que revela. Un silencio sin distracciones. Un silencio en oración, pero sin exigencias, sin preguntas urgentes. Solo el alma delante de Dios, como dice el Salmo 46:10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. No se trata de pedir, se trata de estar, de respirar, de permitir que el corazón recuerde quién es el centro, porque solo el silencio profundo puede reorganizar lo que el ruido cotidiano ha desordenado. Del 7º al 12º día, el enfoque cambia. Es momento de escribir, de vaciar lo que ya no cabe por dentro. Luchas que aún no tienen nombre, sueños que quedaron atrás, miedos que nadie notó. El alma escribe lo que ya no puede esconder, y al escribir, escuchas lo que tu boca no ha podido decir. En ese acto tan íntimo y sencillo, comienza un vaciamiento necesario, porque la sanidad necesita espacio para entrar, y a veces ese espacio se abre con palabras sinceras escritas a mano. Del día 13 al 18 llega el momento de declarar, no como una imposición, sino como un recordatorio. Declarar promesas bíblicas no es para convencer a Dios,
es para recordárselo al alma, para volver a enseñar al corazón lo que olvidó en medio del dolor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré. Son palabras que sostienen cuando todo parece incierto. Verdades eternas repetidas hasta que suenen más fuertes que las mentiras del miedo. Billy Graham decía, la Biblia es más actual que el periódico de mañana, y quizás por eso sigue sanando, sigue confrontando, sigue transformando. Este ciclo de 18 días no es una fórmula, es un reajuste, un proceso que comienza en el silencio, atraviesa la escritura y florece en la declaración. 3 pasos sencillos, pero cuando se hacen con entrega, pueden reavivar lo que parecía apagado, porque al final no se trata de cambiarlo todo de golpe, se trata de hacer espacio para que Dios te transforme, día tras día, palabra tras palabra, silencio tras silencio. Todo cambio verdadero comienza mucho antes de que pueda notarse. Nace en un lugar donde nadie ve, donde nadie aplaude, donde nadie entiende. Comienza en una habitación silenciosa, en un cuaderno lleno de lágrimas, en un versículo repetido una y otra vez, como si el corazón intentara recordar lo que ha olvidado. La transformación que permanece no se impone, se construye, y al principio parece que no cambia nada, pero sí lo hace, porque trabaja donde todo empieza, en la raíz. Un corazón que vuelve a latir en secreto quizás no cause un impacto inmediato, no transforma el mundo exterior de forma espectacular, pero cambia el interior de forma definitiva, porque aquello que brota en silencio es lo que luego resiste la tormenta, como la raíz de la palmera que primero crece hacia abajo, que se profundiza antes de mostrarse, que se fortalece en la oscuridad antes de florecer en la luz. La Biblia dice, el justo florecerá como la palmera, y florecer aquí no significa exhibirse, significa ser firme, en una cultura que idolatra lo visible, lo rápido, lo que se hace viral. Dios sigue valorando lo invisible, lo profundo, lo que se construye sin público, la convicción silenciosa que permite permanecer cuando cambian los vientos. Por eso, lo que parece retraso puede ser protección, puede ser preparación, puede ser misericordia. Dios no retrasa para castigar. Él alarga el tiempo para asegurar que lo que está construyendo en ti no se derrumbe ante el primer golpe. Quizás, al mirar este proceso de 18 días, pienses que es poco, que es simbólico, que es demasiado simple. Pero lo simbólico, cuando se vive con intención espiritual, puede ser revolucionario en el alma, porque 18 días bien vividos pueden sembrar frutos para 18 años, no porque lo resuelvan todo, sino porque abren un nuevo camino, una nueva manera de vivir, una forma distinta de caminar con Dios, menos apresurada, más profunda, menos ansiosa, más enraizada. La transformación visible llegará, pero cuando llegue, encontrará un alma distinta, más tranquila, más firme, más sanada. Y todo habrá comenzado cuando nadie lo vio, cuando decidiste guardar silencio, escribir, declarar, cuando elegiste seguir, incluso sin sentir, porque así nace la fe verdadera, en lo invisible, y es esa fe la que sostiene todo lo que algún día será visible. Hay días en los que todo parece agotado, la fuerza, la fe, la motivación. Miras hacia adelante y no ves camino, miras hacia atrás y no ves avance. Y en ese punto de oscuridad, el pensamiento llega como un susurro pesado. Tal vez esto sea el final, pero eso que tú llamas final puede ser en realidad el comienzo de algo sagrado, porque en la lógica de Dios, el fin de tu fuerza es el inicio de su intervención. El lugar donde tú te rindes, muchas veces es justo donde Él decide empezar de nuevo. No hay fracaso tan profundo que Dios no pueda redirigir. No hay caída que Él no pueda restaurar. Dios no trabaja con lo descartado, trabaja con reencuentros. Y cuando todo parece derrumbarse, Él ve una oportunidad para reconstruir, no sobre los escombros del pasado, sino sobre una base más firme, más verdadera, más alineada con el propósito que trazó desde el principio. Lo que para ti parece caos, para Él es construcción. Jordan Peterson dijo, la vida es sufrimiento,
La cuestión es, ¿lo vas a cargar con propósito o vas a huir hasta ahogarte? Y esa frase, tan cruda como real, toca el núcleo de la fe vivida. Porque caminar con Dios no elimina el dolor, pero le da sentido. No acalla el llanto, pero lo transforma en clamor que toca el cielo. Cargar con propósito es comprender que incluso entre lágrimas hay dirección. Incluso en la caída hay presencia. Y hasta en el silencio hay guía. Billy Graham decía, si estás al final de la cuerda, haz un nudo y agárrate. Dios ya está sujetando el otro extremo. Y quizás eso sea justo lo que necesitas oír hoy. No estás solo, no estás olvidado, no estás fuera del alcance de la gracia. Lo que viene no será fácil, pero será sagrado. Estos próximos 18 días no son mágicos, son espirituales. Son días de reconstrucción, de reencuentro, de alineamiento con el cielo. Y cuando esta jornada termine, puede que por fuera nada haya cambiado del todo, pero por dentro algo sí habrá cambiado. La forma en que esperas, la forma en que oras, la forma en que enfrentas lo difícil. Porque ya no estarás simplemente sobreviviendo. Estarás caminando con un propósito restaurado, con una fe reenraizada, con un alma que, aunque cansada, decidió no rendirse, decidió continuar, decidió confiar. Y eso lo cambia todo.